Somos dos mamás, psicólogas infantiles y consultoras de sueño, conversando sin guiones. Porque la crianza no es fácil, pero hacerlo con información siempre ayuda. Somos las psicólogas Sara Chatini y Jessica Fiallo. Bienvenida al podcast de Dulces Sueños. Pues bienvenidas a este primer episodio que estamos haciendo Sara y yo. Sara y yo estábamos en un café los otros días y hablamos de tantas cosas que dijimos, tú y yo deberíamos de hacer un podcast, grabarnos teniendo estas conversaciones y esas reflexiones y así otras mamás pues pueden escucharlas, sentirse representadas o incluso tomar ideas o recomendaciones o aprender de cosas que nosotras ya sabemos porque ambas somos psicólogas, ambas somos consultoras de sueño, ambos tenemos una maestría en psicología infantil y bueno, ambas tenemos años de experiencia trabajando con familias, con sueños, etcétera. O sea que ojalá esas conversaciones puedan ser útiles para ustedes. El tema de nuestro primer episodio es, cuéntanos, Sara. Bueno, nuestro primer tema vamos a hablar de lo que hemos vivido, porque también agregando a lo que dijo Jessica, somos madres y hemos vivido todo lo que ustedes también pasan con el sueño de sus hijos, con la maternidad en general, y obviamente desde ahí vamos a también conectar con ustedes en esos temas difíciles. Entonces nuestro primer tema justamente es de eso, nuestra experiencia con nuestros hijos, con el sueño de nuestros hijos. Y nada, vamos a compartir con ustedes esa parte. Porque incluso, y vamos a empezar con eso, antes de ser mamás, no éramos psicólogas, no éramos consultoras de sueños, o sea, no teníamos ni idea de nada de esto. Entonces vamos a empezar con esa primera pregunta, Sara. Antes de tú ser mamá, ¿cuál era tu expectativa? Vamos a poner que tú estabas embarazada. ¿Cuál era tu expectativa? ¿Dónde iba a dormir tu bebé? ¿Cuándo iba a dormir la noche entera? ¿Qué tú pensabas? Mira, ahora pensando, yo en mi embarazo completo ni siquiera me interesaba el tema del sueño, porque también en aquella época yo no tenía otras amigas ni embarazadas ni con niños pequeños. Entonces para mí era lo último. Me encanta leer, entonces yo leía de todo, de la lactancia, del cuidado del bebé, de todo menos de sueño, porque en mi mente era como una película. Era como, tú le lactaste, lo dormiste, lo pusiste en su cuna, yo arreglé la habitación, o sea, me imaginé como en el sillón y que el bebé se durmió, lo puse en la cuna, se quedó, así como de verdad como las películas, y ahí voy con un tema que bueno, más adelante lo podemos hablar, el tema de poder conectar con una red de apoyo de otras mamás y de tener información y aterrizar expectativas. Para mí en ese momento, cero preocupación del sueño. Y la gente, obviamente, todavía lo hacen, me decían, Sara, tú no vas a dormir, duerme ahora. Y yo, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿por qué la gente se empeña en hablarme? Yo estoy tan emocionada en estar embarazada, en tener a mi bebé, o sea, ¿por qué la gente quiere ponerle esa parte negativa? Yo la verdad no entendía nada. Y me salió caro, o sea, te lo digo de verdad. O sea que no, mis expectativas eran, la verdad, desinterés total con el tema. ¿Sabes qué te pasó igual que a mí? Que yo cuando quedé embarazada, mis amigas, yo quedé embarazada joven, entonces mis amigas estaban mis amigas todavía no han tenido hijos y ya mi primer hijo tiene 10, 11 años. Entonces yo tuve, para que no piensen que fue a la adolescencia, no, yo tuve mi primer hijo a los 24 años. Pero no escuchaba, mi única referencia era mi hermana, que tenía una hija, que mi hermana siempre fue mi referente, en verdad. Su hija hizo colecho con ella, yo creo que todavía hacen colecho y adolescente, o sea, ella hicieron colecho desde siempre. Y yo escuchaba los comentarios de los demás como refiriéndose a eso como algo negativo. Entonces eso me hizo entender a mí que dormir con los niños es negativo. Mi hermana a veces se quejaba como que, oye, que ella no quiere quedarse en la cuna. Entonces ya como que yo fui captando de que, ok, no se duerme con los niños porque molesta. Y además los otros dicen que eso no se puede porque daña el matrimonio, y bueno, yo vine a mi embarazo, yo llegué con esa expectativa de que el niño debería de dormir en la cuna. Y el empeño que uno le pone a que ese cuarto esté listo. O sea, uno cree que cuando ese niño llegue, ese cuarto tiene que estar, porque ahí es que él va a dormir. Perfecto, exacto. Para nada, o sea, luego vamos a hablar sobre cómo fue el sueño con nuestro primer hijo, pero la verdad es que fue totalmente diferente y yo creo que eso pega más, o sea, como que pesa más. Cuando tú llegas y te enfrentas a esto que tú no tenías ni ideas y que es todo lo contrario a lo que tú pensabas que era, te pesa más, porque al menos si tú vas preparada o piensas, esto es normal, no es que mi hijo tiene algo malo, no es que yo estoy haciendo algo mal y te acomoda lo más posible, pues se
se vive diferente. Pero cuando tú llegas con estas expectativas, que no son para nada parecido a la realidad, pues entonces tú te comienzas hasta a deprimir. Es como que comienza a crecer una ansiedad en ti que irreconocible. Y también es uno sentirse perdido de que, además de que tú piensas que algo está mal con tu bebé o algo no estás haciendo bien, tú no sabes cómo solucionar, cómo ayudar, qué recibir como información, porque también hay un bombardeo de información que sabemos no siempre son lo adecuado, lo que las personas recomiendan. Dicen el punto, ese es lo malo, que como tú piensas, porque como no hizo match con tu expectativa, esto está mal. Lo que está sucediendo está mal y hay que arreglarlo. Entonces tú comienzas a buscar soluciones, ¿y cuáles son las soluciones que te salen? Déjalo llorar, no le pegues del seno, no haga colecho con tu bebé, un montón de recomendaciones que no te van a funcionar bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio, pero no te van a funcionar y mucho menos en esa etapa de recién nacido. Exacto. Cuéntame, Sara, cómo fue tu experiencia con tu primer hijo. Entonces, bueno, en el embarazo dijimos, estaba yo, ¿verdad? Con pajaritos volando. Entonces llega mi primer bebé, mi niño, y nada que ver. O sea, yo te estoy hablando de que yo no me había preparado. Dulces Sueños, lamentablemente, en ese momento no existía. Instagram también, porque ahora mismo también tenemos la ventaja, que a veces no es tan ventaja, pero sí el acceso a la información es mucho más fácil. O sea, Arturo tiene 11 años, todo estaba como muy Instagram iniciando, entonces no sabía nada, entonces no sabía lo de las siestas, del día, y fue muy difícil. Fue algo que me impactó tanto, no solamente el sueño tan fragmentado en la noche, pero también en el día, como él estaba sobrecansado, porque yo no entendía todo el tema de la necesidad de siestas de un recién nacido, era encima todo el día, y en la noche no dormía evidentemente porque venía sobrecansado. Entonces no paraba, o sea, el problema no se solucionaba, pasaban semanas, meses, y el no dormir, y obviamente tú te puedes imaginar cuando estamos en esa etapa, mamá primeriza, que no solo es el sueño, o sea, 1000 cosas más que nos crean ansiedad, fue sumamente difícil y me comenzó a impactar emocionalmente también. Yo siempre supuse, porque tampoco en ese momento supe buscar la ayuda adecuada, que de alguna manera quizás tenía depresión postparto. Ahora no recuerdo muy bien, pero la verdad que mi estado emocional, y sabemos, y lo hemos dicho también en otros momentos, que el sueño deficiente a largo plazo, o vamos a decir ni largo plazo, mediano plazo, así sin nada de mejoría, afecta totalmente en todas las áreas del bienestar de mamá, de bebé. Y bueno, fue una situación difícil, sobre todo el primer año, que obviamente sobre la marcha uno va solucionando, pero yo creo que si yo me hubiese preparado o si yo hubiese tenido acceso a una información, vamos a decir, básica pero buena, mi experiencia hubiese sido otra, la verdad. O sea que puedo decir como mi primer año de ser mamá, quizá lo hubiese podido disfrutar más. Totalmente. Con una red de apoyo, con información, y no un exceso de información, porque ese es otro tema que también son tantos temas que es para otro podcast, el estar como buscando demasiada información, pero por lo menos tener esas herramientas. Mi experiencia hubiese sido otra, pero no fue así. Y de ahí nació también como una necesidad de luego, más adelante, desde esa experiencia tan fuerte, el querer ayudar a otras mamás también. Claro, sí, yo creo que todas las que somos consultoras de sueño, creo que fue como por una experiencia. La mayoría parte de una experiencia, porque eso me pasó con mi primer hijo. Mi primer hijo tampoco durmió, yo me recuerdo que yo me convertí en consultora de sueño comencé a estudiar cuando mi hijo casi cumpliendo un año, más o menos, como que justo cumpliendo un año, comencé a estudiarlo. Y yo recuerdo que yo, luego de tener como unos meses, 2 o 3 meses estudiando, yo le mandé un correo a la que creó el programa que yo me estaba certificando. Y los otros días yo busqué el correo, dije, déjame ver que yo escribí. Y yo me acuerdo que yo le escribí, necesito mucha ayuda, mi hijo tiene 1 año y aunque no lo creas, nunca ha dormido la noche entera. Y ahora mismo yo viéndolo como que, claro, tenía 1 año. O sea, no necesariamente, es verdad que hay bebés que al año duermen la noche entera, pero no es, según las investigaciones, un 56% un 50%, por ahí anda la cifra, de los bebés de 1 año todavía despiertan durante la noche. Pero en ese momento para mí eso era como que, wow.
o sea, tú no me lo vas a creer que mi hijo de 1 año todavía se despierta durante la noche. Y yo le escribí incluso, se despierta 1 o 2 veces, que tampoco era como que se despertaba un montonazo. Luego, el sueño realmente de él fue bastante, tuvo que sus momentos de bien y baja, como que hubo un momento de crisis muy fuerte que yo no supe manejar. Yo recuerdo estar en la sala de mi casa a las 3 de la mañana viendo series porque el bebé no se quería dormir. O sea, yo recuerdo, porque no sabía, en ese momento yo no tenía ni idea, yo sé que él tenía quizás 5 meses, 6 meses, 7 meses, no me recuerdo, pero yo lo exponía a la luz, lo exponía a esos sonidos de la televisión y obviamente eso no iba a avanzar, o sea que tampoco yo sé si sus despertadas eran totalmente normal de la etapa o quizás estaban un poco interferidas por mí, por cosas que yo hacía, porque yo tampoco sabía eso de siestas ni de que había que dormirlo a la hora que él necesitaba, podían llegar a las 11, por ejemplo. Yo también recuerdo que a mí no me gustaba dejarlo con nadie, él tampoco se quería quedar con nadie porque se etapa 9 meses, tú sabes que de ansiedad por separación. Y recuerdo perfectamente salir con él a un restaurante a las, que ojo, no tiene nada de malo, pero recuerdo, no me juzguen, recuerdo que era un ambiente no de niños, era un bar, como un bar de tapas, donde había una música muy fuerte, y nos juntamos unas amigas, y yo llevé a mi hijo, y eran las 11 de la noche, que si alguien lo hace, ok, no te juzgo, porque también lo hice, pero ahora mismo yo no lo hiciera. Yo pusiera por encima su descanso, porque sé que no es un ambiente para él, porque sé que no lo va a ayudar, porque sé que no es necesario hacerlo. Un día que tú lo hagas, ok, pero hacerlo como que rutinariamente eso no va a ayudar a crear buenos hábitos de sueño. En fin, a partir de él fue que yo decidí, no, yo tengo que certificarme como consultora de sueño. Y a medida que fue estudiando, fui haciendo cambios y fui viendo mejoras significativas, sobre todo en la forma, el tiempo que duraba en dormirse, la hora en la que se dormía, la cantidad de siestas que hacía. Su humor cambió porque un bebé que no hace siestas suele estar irritado y como que siento que fue avanzando. Algo que tengo que mencionar de él es que él tenía hiperatrofia de adenoide, acumulación de líquido en los oídos, lo cual hizo que él tuvo un retraso en el habla y además respiraba mucho por la boca. Tenía un ronquido leve, pero respiraba por la boca totalmente. Y eso hace que el sueño sea menos reparador, que pudiera tener más despertadas. Entonces, sí, eso también pudiera influir en que él llegó a dormir la noche entera, cerca de los 3 aproximadamente. Entonces, pero yo sé que tenía que ver con eso porque ahí se complicó el asunto de su sueño. Entonces, Sara, tú tienes otra hija que llegó en otra etapa, pero cuéntame si fue diferente, si fue peor, si me das un poquito sobre eso. En realidad con Lía, que es la segunda, tampoco fue que llegó muy lejos, pero sí yo tenía más experiencia en ese momento. Ella llegó 1 año y medio después, o sea, solo se lleva 1 año y medio. Pero mira, ahí yo tenía un poquito más de conocimiento del sueño, incluso tú me ayudaste, ella recién nacida. Jessica fue mi dula con el primero. Así nos conocimos, así fue que nos conocimos, no éramos amigas en ese momento, pero bueno, la vida, eso es otra historia. El tema es que Lía tenía alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, esos primeros meses fueron, obviamente, como tú ves, el tema de la hipertrofia de adenoides de tu primero, obviamente afectó su sueño. Asimismo, ese tema, ella recién nacida, no se tomó tiempo en detectar eso, no sabía que ella tenía eso. Entonces, esos primeros 2 o 3 meses, solo quería dormir en brazos el día entero, la noche entera. Se despertaba constantemente porque se sentía, o sea, ese mismo malestar la despertaba en las noches también. Entonces yo entendía mejor las siestas, incluso después que hablamos, que me orientaste un poco, al final todo fue en brazos. Yo decidí en ese momento en lo que se solucionaba el tema de la leche, porque también aunque tú pones otra leche o vas haciendo cambios en tu dieta, eso es un proceso, o sea, toma tiempo. Incluso cuando me llegan mis clientas que tienen ese caso, la verdad que puedo empatizar y conectar mucho con ese tema porque lo viví, es bien difícil. Llevar esa dieta, esperar que también el bebé mejore. Y bueno, no me ayudó a que el sueño fuera mejor, pero sí te puedo decir
que saber qué esperar, saber qué hacer, entender que había una situación raíz que estaba también afectando su sueño, me dio más tranquilidad. O sea, yo sabía que no era que el bebé tenía un problema, también mamá primeriza, en mi primera experiencia, yo tenía mucha ansiedad que él estuviera bien, pero en ese momento yo sabía lo que tenía que hacer. Por eso digo, siempre la información es oro, es clave. Necesitamos documentarnos, no solamente con el sueño, sino con los temas que observamos, o sea, buscar, indagar y no solamente llevarnos de comentarios comunes que realmente no tienen ninguna base, es simplemente como un comentario popular que la gente va repitiendo años a través de los años y no ayudan, no aportan. Totalmente. Mi experiencia en definitiva con mis 2 hijos, con el sueño fue difícil. Obviamente estamos del otro lado, son grandes. ¿Cuándo comenzaron a dormir? Entre 2 y 3 años. El primero, desde los 3 años, pues yo me voy a tomar la libertad y felicidad de decir, desde los 3 años, duerme su noche, no hay viajes ni nada que ha afectado su sueño después de los 3 años. Absolutamente nada. La verdad que me siento afortunada ahora, ¿verdad? Qué bueno que tú dices eso, me siento afortunada porque ahí tú estás admitiendo, porque cualquiera diría, no, porque yo lo puse en rutina y porque que sí, son cosas que tú haces, pero tú sabes que eso es algo de él, eso es algo de él. Y tú lo sabes porque tienes tu otra hija. Ahí va yo. Que entonces lo mismo, después que pasamos la dificultad, vamos a decir, de los primeros 2 años, que tú y yo siempre decimos, señoras, señores, los primeros 2 años es mucha inestabilidad en el sueño, regresiones y demás, todo lo que sabemos. Después de pasar esa etapa, como dije, el primero su noche entera hasta ahora que tiene 11 años, pero con la segunda no ha sido así. Ella, por ejemplo, puede coger la rutina y de repente cualquier cosa es muy sensible a los cambios. Nos vamos de viaje, ella regresa, le cuesta. Estamos de vacaciones de verano, que los horarios cambian, tú sabes que hacemos cosas distintas, eso afecta a su sueño. Cualquier tema emocional o tema de ambiente y rutina, todavía a sus 9 años, yo tengo que estar muy observando sus temas sueño, porque yo sé que es un poquito más sensible. Entonces, claro, ella ha tenido retrocesos y retrocesos. Ahora estamos, hace poco, yo llamé a Jessica, yo necesito tu ayuda porque mi mente no me da para más. Y bueno, ahora, por ejemplo, estamos en un buen momento. Espero que me dure, pero sí, lo logramos. Ahora que tú mencionas eso, que tú dijiste, el otro día hablé con Jessica, por más información que uno tenga, tú te puedes leer todos los libros, tú puedes estar certificada, tú puedes tener un montón de experiencia. Cuando es tu caso, cuando es a ti que te están tocando tus botones, que tú eres la que está agotada, que tú eres la que... O sea, muchísimas veces yo le he escrito a Sara también, vieja, me está pasando eso, ¿qué ves que no puedo ver yo? ¿Qué dime? Y ella me da su feedback y ella también viene y yo le doy mi feedback, porque no es lo mismo tú estar en ese momento oscuro, porque cuando uno no duerme uno está en un momento oscuro, que poderlo ver con otros ojos desde afuera, como que tú no te estás dando cuenta que tú acabas de llegar de viaje, tú no te estás dando cuenta que está pasando tal y tal cosa. Claro que eso puede afectar su sueño, dale 2 semanas que tú vas a ver, hace esto a esto, porque definitivamente varios ojos ven más que otros, pero sobre todo aquellas porque no cualquier ojos, no le pregunten a cualquier ojos, porque hay otras personas que lo pueden ver como eso manipulándote, o tú tienes que enseñarle, no, busquen ojos de experiencia, o ojos que también hayan pasado por lo mismo que ustedes, o que tengan hijos sensibles, porque miren, hay que tenerlos para entender, no necesariamente tenerlo, pero al menos haber atendido esos casos, conocerlos, darse cuenta de que de verdad hay niños sensibles. De verdad hay niños que su sueño se le afecta por cualquier cosa y no tienen nada que ver con lo que tú hagas o no hagas. Eso es de ellos. Entonces, ojalá que si ustedes tienen un hijo así, ojalá que con quienes ustedes conversen, con quienes ustedes busquen recomendaciones, sean personas que tienen esa experiencia, que saben de qué tú les estás hablando. Porque si tienen un niño como el primero de Sara, por ejemplo, ella no te va a entender. Si tienen un bebé self-soother que duerme la noche entera desde los 2 meses, no va a entender cómo es que tu hijo de 1 año todavía se despierta durante la noche.
porque no ha tenido esa experiencia. Con mi segundo hijo vino en una época difícil, fue en plena pandemia, o sea, justamente cuando cerraron el país, que no se podía salir después de tal hora, que bueno, justamente ahí nació mi hijo. Fue en el mismo mes incluso, yo creo que nació. En el mismo mes. O sea, literal, yo fui a dar a luz y en la clínica no había un anestesiólogo. Yo igual no lo usé, no lo iba a usar, pero me dijeron, mira, aquí no hay anestesiólogo, ¿tú quieres que te llamemos a uno? Y como, no, está bien, no habían, todo el mundo estaba trancado en su casa porque tenía miedo del tema del COVID. El punto es que hay menos red de apoyo, tú estás trancado 24/7. Yo siento que eso hizo que las cosas durante los primeros meses fueran un poquito más difícil para mí. Incluso, Sara, tú misma me estabas recordando que yo te escribí desesperada en esos primeros meses. ¿Qué hago? Pero a medida que fue creciendo, bueno, las cosas fueron mejorando. Para mí, él ha sido el bebé que mejor duerme. Luego de que pasó esas etapas fue más como en las regresiones, que él la vivió mucho, pero en el medio él fue un niño muy fácil de manejar. Y con mi tercer hijo, que eso era lo que les quería decir, wow, qué diferencia. O sea, yo con mi tercer hijo, yo vine con cero expectativa, porque ya yo sabía que eso va a depender mucho de ellos, ya yo sabía. Era como que yo dije, mira, posiblemente va a ser, digo posiblemente porque aún no estoy preparada físicamente, o sea, no me he preparado para no tener hijos, pero este va a ser mi último hijo. Y uno lo vive diferente cuando uno sabe que es su último hijo. Y sobre todo como que ya el tercero. O sea, yo dije, mira, yo voy a hacer colecho, yo voy a dormirlo en brazos, yo voy a portear, como que mi meta no era ni que durmiera en la cuna, ni que durmiera la noche entera. Yo dije, yo voy a disfrutar a este bebé todo lo que yo pueda. Y yo no les puedo explicar la diferencia. Que yo, Emma, yo creo que con ese yo nunca te he escrito, Sara. Yo nunca te he escrito de que nunca. Y no es que él durmió la noche entera desde los 2 meses, no, es que nada, yo sé que se despierta, él se despertaba, ya tiene 3 años, ya es otra historia, pero a los 8 meses, a los 9 meses se despertaba, yo iba, me acostaba con él, yo hice cama en el piso desde muy temprana edad, porque con Charlie lo hice ya un poquito más grande, y ese colchón en el piso ya se quedó para Logan. Y él se despertaba, yo me unía, lo pegaba del seno y listo. O sea, yo no pasé mala noche en ningún momento con Logan, pero no fue porque durmió la noche entera a temprana edad, no, simplemente mis expectativas eran la realidad. Él se iba a despertar, yo lo atendía y su sueño fue evolucionando hasta que ya no me necesita o me necesita mucho menos, porque él todavía sí yo lo duermo. O sea, como que al inicio de la noche yo sí lo duermo. Y bueno, esa ha sido como mi experiencia con mis siguientes hijos. Y si comparo al último con el primero, o sea, quisiera darle un abrazo a la Jessica del primero, de tanto estrés, de tanta culpa, de que lo dejaste entrar a la cama, de que le diste el seno para que se durmiera y que por eso se despierta en la noche. ¡Ah, qué horrible! Y ojalá que mamás que están pasando por eso nos escuchen y se den cuenta de que no importa que tú le des el seno para dormir, no importa si te lo tienes que llevar a tu cama para poder descansar y dejarlo en brazos para que duerma. Totalmente. Es un tema y sigue siendo un tema para la gente. O sea, ¿por qué tú lo tienes tanto en brazos? Sí. Sara, de las cosas que tú intentaste, ¿qué cosas te dieron resultado y qué cosas no? Que tú puedas rescatar así como que, mira, yo hice una recomendación que me dijo alguien y eso no me funcionó. Que recuerdes. Yo sé que la Virgen pasa el manto y como que nos borra todas las cosas. No recuerda, pero sí, obviamente me decían dejar. Pero mira que fue con la segunda, que me decían, no, pero que tú la puedes dejar llorar en algún punto, porque la verdad, todavía hoy tú sabes que tenemos nuestros momentos, pero pequeña, pasamos mucho, además de dejarla llorar alguna vez, como que tú lo pensaste. Exacto, entonces en algún momento me dijeron, déjala llorar, no, y lo hice un día, o sea, bueno, yo voy a probar, y yo lo voy a probar, ojo, yo no era ni consultora, ni psicóloga, porque de verdad no estoy de acuerdo con eso, pero la desesperación, porque esto yo también puedo entender, no lo comparto, pero puedo entender desde dónde uno a veces por desesperación necesita poner todo en práctica a ver qué funciona. Bueno, en mi caso, digo, bueno, pues tal vez va a funcionar. Yo te voy a contar que la pongo, llora porque además lloraba con intensidad. Y yo me senté en el piso a llorar, histérica llorando así, con lágrimas, o sea, mal. Y yo me acuerdo que mi esposo me miró y me dijo, es que no hagas eso, porque si tú ves que te vas a poner así, y no le está pasando nada. Y la verdad,
yo no voy a decir de dónde, pero esa recomendación vino se supone, de una fuente profesional y confiable. Entonces yo entendía que, bueno, vamos a probar. Y no pude. Y yo no dejé ni que funcionara, porque es que yo no podía con eso. O sea, mi corazón yo no estoy juzgando a nadie. O sea, ustedes nos conocen y si no nos conocen, no juzgamos. Podemos entender. Y tratamos siempre como de ayudar, de aportar ese granito de arena para que puedan ver las cosas desde otra perspectiva. Totalmente. Tú sabes que ahora tú contando, yo me acuerdo que con mi primero, esto fue, ponte tú que hace 9 años o 10 años, no me acuerdo. Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando la certificación de sueño, tú sabes que la certificación que hicimos es gentil, es respetuosa, no utilizaba entrenamientos de sueño, pero ellos te enseñaban todos los métodos para que tú sepas de qué se trataban, te ponían a leer todos los libros. Yo me he leído todos los libros, Pick Up, Put Down, Sleep, Let It Shuffle, Cry It Out, todos nos lo sabemos de qué se tratan, sabemos todo. Pero yo recuerdo que yo leí el de la silla, el de Sleep, Let It Shuffle, y yo dije, me convenció, o sea, leyendo el libro, pero yo tomando la certificación y no lo hacemos en la certificación, pero leyendo el libro, bueno, me conversé, yo estaba empezando a estudiar. Y yo me acuerdo que lo hice un día también. Yo lo dejé en la cuna y me senté en el piso y el bebé comenzó a llorar. Él comenzó a llorar, en ese momento él se paraba porque él ya tenía como 1 año y pico, o sea, él se paraba en la cuna y comenzaba a sacar la manito, mamá, y entonces yo me tenía que alejar un chin para que no me jalara los cabellos. Y entonces yo lo volví a acotar y me volví a poner y duramos ahí, yo no me acuerdo, no sé si 30 o 40 minutos o si duramos 3 horas, yo la verdad no me acuerdo, yo lo que sí sé es que yo dije al final, comencé a llorar también, al final lo cargué y listo, y dije no, más nunca voy a hacer esto con el bebé. Y claro, te queda la sensación de los comentarios, de que o tú eres muy débil con tu hijo o que tu hijo es un manipulador. O sea, eso como que a veces te pasan esos pensamientos, porque ¿por qué a ella le funcionó y a mí no me está funcionando? ¿Soy yo o mi hijo el que está mal? Porque a los otros le funciona. Qué horrible. También hay un tema de temperamento. Tú sabes que hay bebés, o sea, por ejemplo, suponiendo que yo soy la mamá que la puse, ella lloró 10 minutos, que bueno, me dolió, pero fue rápido, él se acomodó. O sea, hay bebés, la verdad, que se adaptan con una facilidad que cada vez que lo veo, porque lo hemos visto en múltiples casos, no solo de llorar, sino de diferentes cambios que se adaptan rápidamente, que no se siente eso. Entonces, esa mamá que lo vivió de esa manera, porque tiene un bebé con ese temperamento, lo va a recomendar. Claro. Porque fue fácil, fue rápido. Sí. Y ojo que esas mamás, claro, hay diferentes, pero esas mamás que he escuchado, que tú y yo hemos escuchado, que como que no, yo lo puse, eso no fue un entrenamiento de sueño. O sea, eso fue simplemente poner al bebé y acompañarlo un ratito y se quejó un poquito. Eso no fue un entrenamiento de sueño. Eso no se compara con lo que viven las mamás que intentan un entrenamiento de sueño, que a veces dura semanas. Sí. Semanas largas que nos llegan a consulta y les prometemos ese episodio. Eso viene por ahí, un episodio. Y lo que las cosas de verdad que suceden en los cuentos que tenemos, porque todo lo que compartimos vienen de esas experiencias de familias que nos han contado cómo fue. ¿Tú sientes que la experiencia con tus hijos cambió tu forma de cómo tú te manejas con los clientes, de cómo tú ves el tema del sueño, cómo tú trabajas con el tema del sueño? Sí, mira, te digo la verdad, no solamente con el sueño, sino como somos psicólogas también, vemos otros temas. Es un tema que me ha ayudado mucho, mi experiencia personal, que también el camino no es fácil para nadie, o sea, cada niño trae sus situaciones, obviamente son niños, y eso me ayuda mucho a poder conectar mejor, a entender la experiencia del otro. Claro, siempre estamos claros de que tú no tienes que haber vivido el dolor del otro para poder conectar y ayudar, porque si no, imagínate, o sea, nos llega de todo y no lo he vivido todo. Pero sí, el tema de la maternidad, el tener hijos, el saber los retos, porque en los libros se ve muy bonito, todo, hasta cómo te describen el sueño, las herramientas,
todo suena muy bonito, pero el que nosotras podamos agregar ese ingrediente de yo también lo viví, yo sé que es difícil, pero cuando sucede esto, yo tengo herramientas también para tu propio sostén emocional, porque no solamente es lo que tú tienes que darle al bebé y hacer, sino cómo mamá va a abordar el tema desde la tranquilidad, desde la calma, qué ella tiene que hacer para apoyarse también, para poder dar eso que les está pidiendo a la familia, porque también es como que vamos a enfocarnos en lo que tú tienes que hacer para resolver el problema, pero sabemos que es difícil, con rabietas, con el sueño, con todo, o sea que para mí el ser mamá es esencial, o sea, en mi caso, en mi experiencia. Sí. Yo noto la diferencia y no solamente por haber tenido hijos, o sea, cada hijo me enseñó algo diferente y me ayuda a conectar de una forma diferente. Y no solamente los hijos, también yo me imagino que tú estás de acuerdo con esto. Cada caso que nos llega nos enseña algo diferente. Es como, o sea, la Sara que atendió a su primera clienta, y ya tenía sus 2 hijos, pero la Sara que atendió a su primera clienta de Dulce Sueño o de psicología, no es la misma Sara de hoy, que ha tocado miles de familias, ya sea en consulta de sueño, en consulta de psicología. Son muchas familias que te van enseñando experiencias, que te van enseñando qué cosa funciona, qué cosa no funciona. Y al final lo que nos deja dicho todo esto es que cada niño es un mundo y cada situación es diferente. No se resuelve con un entrenamiento de sueño, como con haz esto, esto y esto y esto, y ya tu bebé va a dormir la noche entera. Hay algo que no hemos dicho. Es que también hay un estilo bueno, sí, dependiendo de la familia y la mamá, a veces vienen con un estilo de vida que no suelen disponer del tiempo necesario para llevar esos procesos. Entonces, ahí es que cuando uno decide tener hijos, o sea, tener una guía, una orientación para poder, no sé, poner las cosas en su lugar y por un tiempo, porque pasa, es pasajero. Es largo, pero es pasajero. Pero por un tiempo poder reordenar las prioridades para poder estar, no estar 24/7, o sea, yo sé que la mayoría de nosotras trabajamos, te puedo explicar para que también entiendan que yo las entiendo. Yo cuando tuve a mis 2 hijos, terminé, porque bueno, hice la psicología, mi segunda carrera, terminaba psicología y ahí entré a la maestría, que ahí hicimos junta la maestría de psicología infantil y trabajaba, y tenía un trabajo de eso de 8 a 5 y maestría en la noche y estudiar con los 2 bebés que se llevaban 1 año y medio. Una locura. O sea que yo también sé lo que es estar con todo eso arriba y ser mamá. Entonces, pude ver la necesidad también de necesito bajar un poquito las demandas externas para poder dar lo que requiere esa etapa con los bebés. Totalmente. Sabes que voy a anotar aquí otro episodio que tenemos que hacer sobre eso. Es un tema sensible, definitivamente, porque es un tema sensible, definitivamente, porque yo sé que quizás muchas familias toman esto como, no me gusta decir la palabra excusa, será como motivo de al final hacer un entrenamiento de sueño. Es como que, Jessica, yo trabajo mucho, yo tengo muchas cosas, yo tengo que hacer un entrenamiento de sueño. Y la idea, ok, si al final con toda la información que te podemos dar, tú decides hacer un entrenamiento de sueño, pues ya esa es tu decisión. A la vez, yo siento que la forma en la que trabajamos, la idea es poderle brindar otra mirada con respecto a esto. Es como cómo podemos reorganizar, cómo podemos hacer que el sueño no sea tan pesado. Porque, ojo, levantarte cada 1 hora a atender a tu bebé y luego poner en la cuna para que se vuelva a despertar, yo sé que eso agota, pero hay otras formas. Podemos cambiar eso también. En vez de vamos a entrenarlo, podemos buscar otras alternativas que no sean tan agotadoras. En fin, podemos hacer un episodio solamente de eso, para aquellas familias que se sienten como en un callejón sin salida, como que ¿qué hago? Porque tengo muchas cosas, pero tengo un bebé. ¿Cómo podemos? Exactamente, y a veces no siempre está la posibilidad de tomarse ese break del trabajo o reducir la carga laboral, porque hay que seguir adelante. Y
Sí, es muy difícil. Ok, para finalizar, vamos a escoger, nosotras siempre antes de grabar, escogemos 2 preguntas de nuestras historias, subimos una historia preguntando, que bueno, vamos a grabar qué cosas nos quieres decir, qué cosas nos quieres preguntar y vamos a escoger 2. Una la va a responder Sara y otra la voy a responder yo. La que va a responder Sara es, Lauri dice, mi bebé tiene 6 meses y duerme sus siestas en brazos. ¿Le estoy haciendo un mal? Si tú escuchaste la primera parte del episodio, escuchaste de que mi bebé durmió sus primeros meses en brazos. Y eso no, obviamente fue difícil en ese momento, pero eso no quiere decir que el bebé nunca va a dormir en su cuna, en su cama, como recibimos de los comentarios externos. Obviamente, en mi caso fue un tema de alergias que tenía la bebé, pero si no hay ningún tema y que tú estás con el tiempo en tu casa y con la ayuda necesaria también para que haga sus siestas en brazos, sobre todo a los 6, entre 6 meses y 10 meses, suceden muchísimas cosas en el desarrollo de los bebés. O sea, tenemos ansiedad de separación que llega cerca de los 8 meses, tenemos el bebé en pleno desarrollo motor, que si se arrastra, se voltea, se pone en 4 puntos para gatear, todo ese proceso inicia y obviamente, como hemos dicho en otros momentos, cada vez que el bebé está desarrollando un hito importante, va a tener retrocesos en su sueño, va a necesitar más brazos, más contención. Al final no hace daño ni determina que si el bebé siempre va a necesitar brazos, es una etapa y puedes poco a poco introducir, por ejemplo, la cuna o lo que tienes, la cama. Simplemente es más fácil, nos hemos dado cuenta que en la primera siesta del día suele ser más fácil, dormirlo en brazo y luego colocarlo, quedarte al lado del bebé, ir haciendo la transición gradual. Siempre digo que lo gradual es más fácil que bruscamente, ay no, de momento yo no voy a dormirlo en brazos en ningún momento porque ya le está haciendo daño, sino empezando con una siesta al día y poco a poco, a medida que se va acostumbrando, pues ir avanzando. Pero eso no hace daño ni es definitivo. Totalmente. La pregunta que voy a responder yo, dice Claudia, ¿es normal que mi bebé duerma con la boca abierta siempre? Se supone que no es normal. Y digo se supone porque también habría que revisar como todo en general. Hay bebés que tienen la boca abierta y respiran por la nariz, como que eso pudiéramos revisar, pero si tu bebé tiene la boca abierta, está respirando por la boca y no es cuando tiene gripecita y por eso tiene la boca abierta, bueno, obviamente no puede respirar bien por la nariz y por eso abre la boca, pero si lo hace constantemente, o sea, la mayoría de las veces, incluso durante el día también se la pasa con boca abierta, sería bueno consultar con un otorrino pediátrico porque posiblemente hay o adenoides agrandadas, amígdalas agrandadas y eso puede, ¿qué pasa? Que cuando no respiramos por la nariz durante la noche, quiere decir que hay una obstrucción, que no nos está dejando respirar por la nariz. Entonces, nuestro cuerpo respira por la boca. Por la boca se supone que no debemos de respirar, no es por ahí que se respira. Y eso hace que nuestro cuerpo, y sobre todo si ronca, esté más forzado mientras duerme, porque no está pudiendo obtener el oxígeno adecuadamente. Y eso hace incluso que los niños se despierten de mal humor. No sé si tú has notado que tu hijo quizás se despierte como si no hubiera descansado. O sea, tiene que pasar como un tiempito para que él vuelva de nuevo en sí y pueda jugar, etcétera. Pero mientras pasa de dormido a despierto, está esa transición como que todo me molesta, no me molesten y posiblemente tenga que ver con eso. Entonces, en conclusión, te recomendaría para poder descartar que consultes con un otorrino pediátrico para que puedan revisar a ver si hay una obstrucción que no está dejando que tu bebé respire por la nariz adecuadamente mientras duerme. Y claro que sí, eso puede traer más despertadas, puede traer un bebé que está más cansado en general porque no descansa, aunque duerma sus 11 o 12 horas, supongamos. Igual no descansa igual que un bebé que está respirando por la nariz. Ok, entonces nada, con esas 2 preguntas nos despedimos. Les recordamos que nosotras somos Sara y Jessica de Dulces Sueños. Sara es quien hace las consultas privadas en Dulces Sueños. Si sienten que necesitan una ayuda, que necesiten que otros ojos, que sí saben, vean su caso, puedan analizar lo que está sucediendo y darles recomendaciones para poder descansar mejor,
pues entonces están nuestras consultas privadas que pueden ir a nuestro Instagram, dulcesuenosrd, darle al link de la bio y ahí está el link de las consultas privadas. También tenemos una membresía que se llama Nidando Juntas, donde tendrías acceso a varios cursos de sueño, no solamente de sueño y de lactancia de crianza. Bueno, un montón de información. La idea es que entrando en la membresía no vas a necesitar ningún otro curso más, como que esa va a ser tu inversión en cuanto a formación en la maternidad. Y además tienes una comunidad allí, tanto eso que comentamos en el episodio del podcast, esa red de apoyo de ojos que te entienden porque están pasando por lo mismo que tú. Tú puedes hacer tus preguntas y recibir respuestas. Incluso tenemos un plan que incluye una consulta y 3 meses de acceso a esta membresía para que puedas tener ambas cosas. Esperamos poder acompañarte en esta etapa y nos vemos en un próximo episodio. Chao.